En la sesión anterior estuvimos estudiando los fundamentos básicos de la percepción visual y lo que hemos llamado protocolos de percepción, protocolos de la visión, que nos permiten entender cómo nuestro cerebro organiza la información visual a partir de los estímulos percibidos por nuestros sentidos. En esta sesión avanzaremos sobre la definición de la imagen en tanto signo y en el desarrollo de sus elementos morfológicos, los elementos morfológicos que la definen. El punto de partida de esta reflexión sobre la imagen en tanto signo, entonces, está vinculada a la teoría general de la imagen que ya hemos ido estudiando y al trabajo del teórico Justo Villafañe, que aparece recomendado en la bibliografía de este módulo. Toda imagen, partida toda imagen, incluso las imágenes que surgen del nivel de lo imaginario, es decir, incluso las cosas que produce nuestra imaginación, nuestros sueños o lo que queremos inventar, posee un referente en la realidad independientemente de cuál sea su grado de iconicidad, que es algo que hemos estado mencionando también, los grados de iconicidad, volveré sobre eso, su naturaleza o la media que lo produce, generando una realidad modelizada. Es decir, la afirmación que está en el sustrato de, de esta aproximación es que toda imagen es una forma de modelización de la realidad. Recuperaremos esta afirmación en la sesión próxima que dedicaremos a las modelizaciones cinematográficas o paradigmas de la representación cinematográfica. Sesión para la cual les recuerdo que es importante que hayan visto las referencias que he ido recomendando en las sesiones anteriores y en particular la, la película Boyhood de Linklater, la película Birdman de González Iñárritu y Whiplash. Porque estas tres películas nos van a servir como punto de partida simplemente, como ejemplo reciente de las variaciones y posibilidades de estas modelizaciones. Retomando la introducción de hoy sobre ese tema, existen o podemos considerar que existen principalmente tres formas o paradigmas de modelización básica. La modelización objetiva, también llamada realista o documental, que es aquella para la que Villafañe usa el término representativa. En la sesión que dedicaremos a los paradigmas de representación explicaré mejor esta variación de la nomenclatura. También podemos hablar de modelizaciones simbólicas y un tercer renglón que serían las modelizaciones expresivas, conceptuales o abstractas. Estas formas, estos son tres ejes posibles de los cuales también se diversifican eh, ejemplos muy diversos. En todo caso, estas modelizaciones o cualquier otra que mencionemos atañen a la relación entre imagen y realidad, que en definitiva es la relación que sustenta la definición misma de imagen. La historia de la filosofía ha reflexionado mucho en torno a la definición misma de realidad, por supuesto, y al fundamento de la imagen. La noción de realidad que vamos a referir en estas sesiones y durante todo el módulo se corresponde con la definición de realidad o la noción de realidad también utilizada por Justo Villafañe, que remite o que se identifica con lo que consideramos realidad sensorial o realidad percibida. Es decir, la dimensión fenomenológica
a través de la cual conocemos una experiencia de la naturaleza y de lo creado por el ser humano que llamamos realidad. No vamos a entrar en estas sesiones acerca de las reflexiones, es decir, más esencialistas, empíricas o idealistas que diferenciarían la noción misma de realidad. Por lo pronto nosotros nos estamos refiriendo, como les decía, a la realidad percibida o a la realidad sensible, es decir, aquello que es captado por nuestros sentidos. De tal modo que la imagen establece una realidad con una relación con esa realidad sensible, que es una relación de analogía. ¿Okay? Es decir, la analogicidad, como la llama Fañe, o la semejanza como principio fundamental para definir el signo, ha sido rechazado por algunos especialistas, como el propio Humberto Eco, para quien el signo o texto icónico extrae su significación de convenciones que forman parte de la experiencia del individuo lector en la sociedad. Sin embargo, para, para Justo Villafañe y otros teóricos de la imagen, la noción misma de iconicidad es parte del fundamento incluso de la naturaleza, de la llamada naturaleza de la imagen. En tanto, esa iconicidad define lo permanente e invariable en la imagen. Es decir, la imagen visual se sustenta en parecerse a la realidad, en imitar la realidad en sus aspectos formales reconocibles. Según la teoría general de la imagen, toda imagen queda definida por tres hechos que son invariables e irreductibles en cualquier espécimen icónico. Esos tres hechos son la selección de la realidad, un repertorio de elementos, estructuras y representación específicamente icónicas y una sintaxis visual. En esta sesión vamos a hacer énfasis en particular en el segundo hecho, que se corresponde con el repertorio de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas, y es a lo que podemos llamar elementos morfológicos. Sin embargo, también vamos a reconocer que hay un conjunto de normas y reglas comunes a los individuos a través de las cuales se construyen formas de intercambio de los contenidos de realidad, es decir, de convenciones. La foto de una manzana, nada se parece a la manzana, en tanto la manzana no está allí, digamos. La foto no huele a manzana, la foto no tiene la textura de la manzana si la tocamos, la foto no tiene el volumen de la manzana. Sin embargo, tiene la forma y figura de la manzana lo suficientemente completa como para que la reconozcamos. Esto tiene que ver, como habíamos observado en la sesión anterior, precisamente con el criterio de la información suficiente que nos permite reconstruir o cerrar la información, darle continuidad y cierre de manera tal que completamos aquello que no está allí. Reconocemos la manzana aunque la manzana no esté, porque la información visual acerca de su figura es altamente convincente. Pasemos de esto y consideremos la imagen cinematográfica en relación con este nivel de iconicidad. Como vemos en esta imagen de Sin aliento, de Jean-Luc Godard, podemos reconocer dos sujetos, los autos, los árboles, la calle, el edificio, y todo eso está, podríamos decir, perfectamente registrado de manera tal que incluso no teniendo color podemos reconocerlo. Todo signo icónico entonces es convencional, los signos icónicos no poseen las propiedades verdaderas de las cosas representadas, pero transmiten, según su propio código, las condiciones de la experiencia, es decir, nos permiten recuperar la información visual
a través de la cual podemos reconocer esos elementos. Estoy en este punto simplemente haciendo un poco de síntesis y recuperación de aspectos que hemos hablado en las sesiones anteriores, porque me interesa que además de considerar la imagen como un producto, como un fenómeno de la percepción, vayamos relacionándolo también como un producto social e histórico. Porque esto va a servir, fíjense, esta primera parte que estoy mencionando, va a servir a la vez de introducción, digamos, al problema de lo formal o morfológico de esta sesión y a lo que vamos a ver en la siguiente sesión acerca de los modelos de representación. Entonces, hago síntesis. La imagen visual se fundamenta en la iconicidad en tanto reproduce la información visual necesaria y suficiente para que podamos reconocer a través del parecido con la realidad. Esa es una dimensión importante de su constitución. Pero al mismo tiempo, la imagen eh, que representa una selección de la realidad a través de esos repertorios de elementos y estructuras icónicas y con una sintaxis visual, al mismo tiempo se convierte en un producto social histórico a través del cual se transmite un mensaje que queda fijado en nuestra memoria colectiva, cultural y también en nuestra memoria individual, permitiéndonos luego recuperar información acerca de eso. Yo voy a saltar directamente a esta imagen de la película Melancolia de Lars von Trier, porque me parece que es una imagen muy elocuente respecto a esto, que estoy señalando de la imagen en tanto producto social, histórico, cultural. Nosotros vemos esta imagen, en esta imagen von Trier está citando un segmento importante de la historia, del arte y de la cultura. Esta imagen trae consigo toda una iconología, es decir, una historia de la imagen y una lógica de la imagen asociada a la figura de Ofelia y por tanto asociada a la figura de la enamorada no correspondida, asociada a la figura del suicidio y asociada a la figura, al tópico del el amor y la locura, del vínculo entre el amor y la locura. Independientemente de que seamos conocedores profundos de la historia del arte, es un vínculo que está allí presente, es una suerte de hipervínculo, de link que nos vincula con el resto de la historia del arte, insisto, aunque personalmente no conociéramos de manera directa, por ejemplo, la imagen de Jean Everett Millard de 1852 sobre Ofelia. Noten ustedes las similitudes, las semejanzas de esta imagen del pintor de más de 2 siglos, más de un siglo y medio antes de la película de von Trier. Podríamos decir que esta es una imagen contemporaneizada de la imagen de Jean Everett Millard. Esta otra imagen, que es un fotograma de Sin Aliento también, de Godard, ¿sí? Podría recordarnos al primer plano de la replicante de Blade Runner que estuvimos analizando durante tanto tiempo en la sesión pasada, ¿no? El plano medio, la composición de 3/4, ¿okay? Es decir, que no está centrada a la mitad de la imagen, sino desplazada hacia uno de los tercios, aunque en este caso es al tercio derecho de la composición, mientras que en el caso de la imagen de Blade Runner era hacia el tercio izquierdo. Pero también está presente allí
la mirada esquiva de la mujer, el humo que atraviesa, en este caso, el rostro de manera directa, en el caso anterior, ocupaba el espacio vacío de la imagen. Lo que quiero apuntar con esto es que más allá de las diferencias estilísticas de ambas películas y del tiempo que las separa en la historia del cine, y de tratarse de historias en términos argumentales completamente diferentes, hay una suerte de espejeo o analogía, semejanza entre ellas. Realmente podríamos hacer un arqueo de imágenes semejantes en, en archivos y nos daríamos cuenta de la infinidad de imágenes que podríamos encontrar con estructuras muy semejantes a estas. Eso es parte de lo que quiero señalar como modelización icónica de la realidad. El cine, como la fotografía antes que él, nos va acostumbrando a un cierto modo de ver. Esta otra imagen es todavía más emblemática en el sentido de que la reconocemos de manera inmediata como asociada al cine. Algunos podrían no haber visto nunca siquiera Psycho y sin embargo habrían visto esta imagen repetida ad infinitum en los medios de comunicación de masas, tanto tradicionales de la primera parte de la industrialización modernizada, es decir, la televisión y la prensa, como y el cine, por supuesto, como de la modernidad electrónica o digital con las redes sociales virtuales, que han hecho de la repetición de esta imagen algo aún más abismante. Fíjense cómo unos pequeños cambios en la composición hacen que estas dos imágenes se acerquen y se separen al mismo tiempo, que nos puedan parecer ambas cinematográficas, aunque esta esté más enclavada en nuestro imaginario y en nuestra memoria. Esto sin entrar aún en las consideraciones específicas de cada una de estas películas o de las tradiciones que cada una de estas películas inaugura o prolonga, que en efecto vamos a mencionar, como les decía, o vamos a abordar en la sesión próxima, porque estamos hablando, en el caso de estas dos imágenes que he insistido en relacionar, estamos hablando de dos paradigmas diferenciados y muy influyentes ambos en la historia del cine. Continuando con la idea de la autorreferencialidad, transtextualidad y también distintas formas de hipervinculación entre las imágenes cinematográficas y no cinematográficas, también valdría la pena señalar en esta película esta imagen de Band of, Band of Ciders de Godard también, la escena emblemática en la que los tres personajes corren a través de los pasillos de un museo. Es una referencia importantísima también para hablar en general de la nueva ola francesa. Esta imagen, que de por sí tiene un peso importante en el imaginario cinematográfico y en el valor de la obra de Godard, encuentra su réplica, por supuesto transformada como toda réplica, en la película The Dreamers de Bertolucci, casi 50 años después, un poco más, porque la película anterior es del 64 y esta es del 2003. ¿Okay? Claro, en esta película, habría que decir, no es una cita silenciosa o invisible y mucho menos una cita ingenua. Es una cita en la que los personajes en la trama deliberadamente están
tratando de emular secuencias de grandes momentos de la filmografía contemporánea, ¿no? O de la filmografía más destacada de la historia del cine en realidad. Y en tal sentido deciden reproducir, vivir ellos mismos la escena de la carrera de esta banda de- en el museo. ¿Ok? Hay una intención expresa no solamente de citar eh, de manera indirecta la película, sino de convertirla en un motivo dentro de la trama y en una acción. ¿Ok? Realmente para ya ir tomando de manera directa los aspectos que tienen que ver con la formalización de la imagen, con la morfología de la imagen, entonces resumo. La imagen visual es de naturaleza predominantemente icónica, pero no olvidemos que toda representación implica algún grado de abstracción respecto de la realidad. Por ejemplo, en este caso, como ustedes están viendo un fotograma y no la secuencia de la película, lo que están viendo es una imagen fija y no una imagen con movimiento. Entonces ya se diferencia de la realidad la película por no ser, por ejemplo, tridimensional y en este caso del fotograma adicionalmente se ha suprimido el movimiento, por tanto el transcurso del tiempo. Sin embargo, es importante notar que en detalles como este, que aparece en el que los pies se ven difusos en la imagen, la codificación de nuestra percepción va a interpretar esa difusividad como movimiento real del referente, es decir, como un intento de reproducir icónicamente, miméticamente, esa realidad percibida. Toda imagen tiene, por otra parte, tres estructuras, ¿no? Que son las estructuras de representación específicamente icónicas, la estructura espacial, la estructura temporal y la de relación. A partir de estas tres estructuras se forman dos estructuras cualitativas de la imagen, que son propiamente el espacio y el tiempo, que es a la que dedicaremos la sesión siguiente a la próxima. Nosotros vamos a comenzar ahora el desglose más detallado de las propiedades de la imagen cinematográfica, tomando en cuenta los aspectos físicos y espaciales que tienen que ver con la información visual. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, hago una clasificación, categorización más bien, de lo que llamamos niveles de significado, significación y sentido. Es decir, los niveles en que todo signo, no solamente la imagen, los niveles en que todo signo produce mensaje. ¿Okay? Llamamos, reconocemos entre estos niveles de mensaje un nivel morfológico, un nivel semántico, un nivel sintáctico y un nivel pragmático. Hasta ahora nosotros hemos estado abordando en las sesiones anteriores, sobre todo en la primera, el nivel semántico, es decir, considerar la imagen como un signo, un referente, eh, y ver su relación con la realidad, si la imagen plantea denotación o connotación. Y también hemos estado abordando en las sesiones anteriores los aspectos que tienen que ver con el nivel pragmático, es decir, señalando la incidencia de aspectos culturales, históricos, psicológicos, que inciden en la producción y recepción del mensaje. En la sesión anterior a, a esta, profundizamos un poco más en aspectos que tienen que ver con eh, la relación entre signos y la materialidad de los signos mismos, es decir, los protocolos de percepción. Aunque es un aspecto psicológico y, vamos a decir, neurológico, está relacionado con la dimensión material de los signos, de las imágenes y la forma en que organizamos esa información visual. ¿Okay? De manera que ya nosotros hemos entrado en todos estos niveles con distintas
profundidades, digamos. Vamos a hacer una inmersión más detenida a continuación en el nivel morfológico, ¿ok? Que tiene que ver con la dimensión propiamente material de esos signos. Con lo que vamos a llamar también aspectos formales del signo. ¿Okay? Y avanzaremos, contrastaremos con lo que podemos considerar microsintaxis, es decir, las relaciones dentro del plano, que ya las hemos estado mencionando en realidad en todas las sesiones, aspectos que tienen que ver con composición y que efectivamente ustedes estudian de manera más directa en fotografía, ¿no? En relación con la composición de los planos, y un nivel de macrosintaxis que tiene que ver con la relación de los planos entre sí en el montaje. En la próxima sesión, en la que desarrollaremos los aspectos vinculados con los modelos de representación, retomaremos este punto de la macrosintaxis y también en la sesión siguiente sobre tiempo y espacio. Finalmente, para desglosar el nivel morfológico en todos sus componentes, vamos a hacer un recorrido por lo que los teóricos de la imagen consideran el alfabeto visual. Como yo comenté en otras oportunidades, yo no estoy a favor de esta nomenclatura porque implica como no terminar de deslastrarnos del paradigma verbal para analizar el lenguaje visual, pero se los refiero con este término, puesto que es el término acuñado por las iniciales teorías de la imagen, en particular las que proceden de de la herencia bauhasiana. En el libro de Donis Dondis lo encontrarán de ese modo, alfabeto visual, por ejemplo. Nosotros hablaremos más directamente de los elementos morfológicos de la imagen, más simple. Los elementos morfológicos de la imagen, que son además los responsables de la estructura espacial de la imagen. ¿Okay? Vamos a ir directamente a la enumeración de estos elementos básicos. ¿Okay? Considerando, insisto, que los elementos morfológicos de la imagen son los responsables de la estructura espacial y construyen formal y materialmente el espacio icónico, el cual a su vez va a quedar asociado desde el punto de vista de la significación plástica. ¿Okay? Son los únicos con una presencia material y tangible en la imagen o que representan una presencia material que proviene de los objetos mismos. La complejidad de cada uno de estos elementos es una propiedad que debe valorarse con cautela, como dice Villafañe, porque algunos de ellos, aparentemente muy simples, son tremendamente complicados y no significa que el resto de los elementos no, no produzca imágenes complejas, ¿no? Sino que tienen estos elementos morfológicos, tienen distintas densidades, digámoslo así. ¿Okay? Yo estoy señalando acá el punto y línea sobre el plano, que serían los tres primeros elementos básicos, para que ocurra la imagen visual. Es necesario, como principio formal y estructural, que para que ocurra la imagen visual tengamos un plano, ¿okay? Y sobre ese plano se manifieste el punto y a través del conjunto de puntos la línea. Esto es un fundamento señalado por Kandinsky muy tempranamente en las teorías de la imagen. De allí el título de su libro, Línea y punto sobre el plano. El plano es propiamente el referente, vamos a decir, el formante del espacio y el punto y la línea son
morfología que va a ocurrir en ese espacio. Por eso lo he resaltado en amarillo como diferenciándolo de los otros elementos. ¿Okay? Y debajo de él tenemos la segunda tríada, que es una tríada ya formada por conjuntos. Es decir, la textura, el color y la forma se construyen a partir de combinatorias de puntos y líneas, en términos abstractos, por supuesto. Es decir, una textura está formada por conjuntos de puntos o de líneas sobre un plano y en distintas densidades. Un color está formado por puntos y líneas y por el componente específico del croma. Y una forma, nuevamente, está estructurada a través de la combinatoria de líneas y puntos sobre el plano. El punto para Kandinsky, como decía, es el elemento más simple, el inicial, pero no por su simplicidad es menos plástico o menos interesante. Lo que, lo que quiero detallar en este aspecto es que cuando hablamos de imagen cinematográfica, por su alto nivel de registro figurativo e iconográfico, a diferencia de otras formas de imagen visual, en realidad pocas veces distinguimos el punto de manera aislada o pura, sino que lo distinguimos como una forma que se produce entre otras formas. De allí este ejemplo de 8,5 de Federico Fellini, para que podamos identificar, en este caso, producidos por los focos de luz, unas formas que reconocemos como puntos, más pequeñas en la zona inferior, un poco más grandes en la zona superior, y que además producen el efecto de imantar la imagen en esas zonas, primero porque hay más luz y segundo porque tienen la forma circular, tercero porque su tamaño lo hace identificarse como punto. Este es un aspecto que de algún modo ya señalamos en la sesión anterior, si recuerdan, analizando la puerta, el pomo de la puerta en la película Boyhood de Linklater. También encontramos elementos semejantes en Balada Triste de Trompeta de Alex de la Iglesia. Aquí estoy mostrando ejemplos en los que el punto aparece como de manera aislada. En términos físicos de la construcción de una imagen, toda forma visual está constituida por micropuntos o nanopuntos que luego se vuelven invisibles a nuestros ojos. ¿Okay? En el caso de la pintura abstracta, del abstraccionismo orgánico o geométrico, formalista, el punto aparece, es un primer gesto en la creación de la imagen. Pero recuerden que en la pintura, a diferencia de la fotografía, no es indispensable, aunque pueda estar, no es indispensable la presencia física material del referente en el acto de producción de la imagen. En cambio, en el caso del cine y de la fotografía, sí, salvo que se trate en el cine de animación puramente ilustrada, y analógica o digital, pero que sea ilustrada y no fotográfica, que en efecto tiene vamos a decir, unas consideraciones diferentes en cuanto a su modo de producción. Ese es otro aspecto importante entonces a recordar, el modo de producción de una imagen, sus características materiales, técnicas y en la producción y en el soporte final, así como en el medio que lo transmite, tienen incidencia en la configuración de los códigos visuales que activa. ¿Okay? Cosas importantes acerca del punto a señalar: las propiedades que definen el punto como elemento plástico van a ser el tamaño, dimensión, forma y color. En realidad estos son los elementos, o propiedades, mejor dicho, morfológicas que definen todo elemento: tamaño, dimensión, forma y color. Las posibilidades de variación de cada una de ellas son innumerables y por tanto
van a afectar de manera muy diversa la composición de la imagen y la percepción de la imagen, y no podemos sistematizarlas todas. Ya yo señalaba en la clase sobre protocolos de la percepción que estos aspectos eh, se convierten como en ecualizadores de la percepción, ¿okay? Y de la atención en la percepción. ¿Recuerdan? Un mayor tamaño genera más peso visual, cuando hay mayor información de dimensión, es decir, hay volumen, eh, textura, etcétera, pues mayor peso visual. Las formas regulares tienen menos peso visual que las irregulares y los colores saturados tienen más peso que los desaturados y algunos colores como el rojo tienen un peso máximo por la vibración de la onda en la que ocurren. ¿Okay? La característica más importante del plano no tiene, sin embargo, nada que ver con su aspecto propiamente gráfico o morfológico para Kandinsky, sino con su naturaleza dinámica, es decir, que el punto crea tensiones, sobre todo al articularse con otros puntos y formar líneas, crea tensiones que dinamizan la composición. Este era el ejemplo, no me voy a detener en este ejemplo porque de hecho usamos esta misma imagen de Big Fish para analizar protocolos de percepción en la sesión pasada. A partir del conjunto de puntos vamos a entrar en el primer elemento visual de ordenamiento que es la línea. ¿Okay? Constantemente los paisajes urbanos se encuentran definidos o delimitados por estructuras lineales, o las grafías que están compuestas casi exclusivamente por líneas, o los planos o esquemas, los patrones de moda, lo mismo que multitud de diseños, señala Justo Villafañe. La línea cumple varias funciones. Tiene capacidad para crear vectores de dirección que aportan dinamismo a la imagen, por ejemplo, y que son fundamentales en la composición. Los vectores direccionales van a marcar unas pautas importantes en cómo es leída, percibida y relacionada la imagen. Otra función que cumple la línea es la de separar planos entre sí, sobre todo los contornos de un objeto, diferenciando entonces la figura del fondo. Una tercera función es la de delimitar el, el horizonte en su plano superior o inferior. Perdón, he explicado esto al revés. En la función anterior es la delimitación del horizonte, en esta la bidimensionalidad de los objetos. ¿Okay? En esta imagen, efectivamente, 8,5 de Federico Fellini, habíamos utilizado la referencia de las líneas para hablar de la dirección de lectura de la imagen y cómo la imagen se impulsa, podríamos decir, hacia adelante precisamente por por la direccionalidad de estas líneas que se curvan hacia el final de la imagen. La línea también puede funcionar como un elemento plástico con fuerza suficiente para vehicular la forma o la proporción. ¿Okay? El caso de El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. De todas las películas de Eisenstein que tuvo como director de fotografía en muchas ocasiones a Rodchenko, Alexander Rodchenko, y el trabajo de Alexander Rodchenko está verdaderamente, señala verdaderamente una afición por el carácter plástico de la línea y cómo la línea ya no está constituyendo solo una demarcación de la forma de los objetos o figuras que aparecen en el plano, sino que está teniendo un peso plástico que constituye parte de la mirada de la imagen.
parte de la composición misma de la imagen. Diríamos, aquí la línea juega un papel plástico en la composición, sería un modo de verlo. ¿Por qué? Entre otras razones, porque en esta imagen establece la línea del horizonte está diagonalizada, está inclinada diagonalmente para crear una sensación de inestabilidad y de vértigo, y adicionalmente está repetida, está convertida en un patrón de repetición que introduce ritmo eh, reiterativo y progresivo en esta imagen, lo cual le da un dinamismo a la imagen muy importante y al mismo tiempo una tensión por el comportamiento diagonal. ¿Okay? Luego tenemos el plano como elemento icónico que tiene una naturaleza directamente espacial. No solo está ligado al espacio de la composición, es decir, el plano es el espacio de la composición, pero además es también el, el signo de superficie y bidimensionalidad por el que generalmente se representa asociado a otros elementos de superficie como color y textura. La percepción de planos, de uno o varios planos en la imagen, viene dada por dos elementos: la superposición de las figuras del encuadre, lo que permite distinguir entre objetos y sujetos, ¿okay? Unos más cerca, otros más lejos, y por el aspecto proyectivo, es decir, reconocemos planos por la diferenciación entre elementos en la imagen dentro del encuadre y unos situados más lejos o más cerca, en los que vemos diferencia escalar, pero también por el aspecto proyectivo que implica la fuga en la perspectiva. ¿Okay? La construcción de espacialidad entendida como tridimensionalidad está relacionada directamente con el fenómeno gestáltico o gestaliano que estudiamos en la sesión pasada de figura y fondo. ¿No? Entonces, en esta imagen creo que resumimos en efecto punto, línea y plano en todos sus aspectos. Por una parte vemos unos objetos que tienen un tamaño mayor, ¿okay? Y que por tanto, por ejemplo, estas puertas tienen un tamaño mayor que el sujeto y tienen un tamaño mayor que estos marcos que van sucesivamente haciéndose más pequeños. Eso nos da una idea de espacio. Lo podemos decodificar como espacio. Adicionalmente a esto, las líneas que deberían ser rectas se tornan diagonales hacia el centro, hacia el sujeto, y por ello reconocemos perspectiva. De este modo, las líneas están contribuyendo, las líneas y la diferenciación de figuras están contribuyendo a el reconocimiento de espacio. Adicionalmente tenemos los puntos que van marcando un cierto recorrido y que además van disminuyendo de tamaño, reforzando lo que he dicho anteriormente. En esta imagen, la diferenciación de planos está mucho más vinculada a la superposición, como decía, de objetos y en este caso con distintas niveles de densidad o de nitidez. Vemos muy nítido lo que está al fondo, en el centro, y vemos mucho más oscuro y difuso lo que está más cerca de nosotros, ¿okay? Como haciendo un énfasis en que está demasiado cerca y perdemos la posibilidad de verlo con nitidez. ¿Okay? Del tercer conjunto del que hablaremos hoy, que son textura y textura, color y forma, vamos a referirnos a la textura como un aspecto superficial, ¿okay? Que son una información material, ¿okay? O una información visual que tenemos del aspecto material de un objeto. Por supuesto, en el caso de la fotografía o del cine, en realidad estamos hablando de una textura referida visualmente y no de una textura propiamente táctil. ¿Okay? Adicionalmente, allí reconoceremos distintas categorías. Una textura referencial como esta, en la que la iconicidad de la imagen es lo suficientemente alta como para recuperar la información visual propia del objeto que está siendo referido. ¿Okay? La rugosidad de la calle, ¿okay? La dureza de esa calle. La reconocemos como porque la estamos interpretando a través de esos códigos visuales. ¿Okay?
Otro ejemplo de textura referencial. Aquí podemos suponer a través de la información visual que recibimos de la imagen la delicadeza, suavidad y fragilidad de la rosa. Sin embargo, la textura de la imagen es muy distinta. En efecto, va a ser distinta en la película o en el digital. Lo que tenemos es una textura referida por la cantidad de información visual que iconográficamente la imagen nos puede proporcionar. ¿Okay? La textura colabora entonces con la construcción y articulación del espacio porque crea superficies y crea planos. Un espacio limitado por una forma lineal no significa plásticamente lo mismo que un espacio en el que su superficie interior aparece texturada, ¿okay? Como en este caso. Aquí podemos ver además, por ejemplo, la diferencia entre la textura lisa, por la que además intuimos frío en el material y podemos reconocer el material, y eh, la textura más blanda, ¿okay? Y más cálida de la propia piel del sujeto. ¿Okay? La textura va a depender en gran medida del soporte empleado para la representación de la imagen. Este es un segundo tipo de textura al que me estoy refiriendo, lo que podemos llamar textura óptica. ¿Okay? Esta textura es referencial, remite a la materialidad de los objetos representados, pero también podemos hablar de una textura óptica, es decir, creada, por ejemplo, por el grano de la película. Vemos texturizada la imagen en ciertos puntos, pero es una textura que es propia del material que sirve de soporte a la imagen y no del objeto referenciado en ella. ¿Okay? El segundo aspecto de esta segunda tríada que menciono es el color. Luego voy a hacer una sesión, compartir con ustedes algunas complejidades del color. En este punto les recomiendo muy especialmente, como había mencionado en la clase anterior, ver algunas películas de Wes Anderson que tienen un uso muy particular del color. Podríamos hablar de Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, para mencionar al menos dos. Y también sería interesante que vieran Irreversible de Gaspar Noé, quizás también Enter the Void, para comparar, del mismo Gaspar Noé, porque son casos, las 4 películas que he mencionado, son casos en que el color eh, constituye un elemento compositivo importante y adquiere incluso un valor simbólico. Otra película que valdría la pena ver y que aspiro a compartir con ustedes es el de Red Balloon, que es un cortometraje francés en el que también, por supuesto, como ustedes notarán, el color tiene una presencia importante, un uso narrativo y un uso simbólico. Me parece que es un gran ejemplo para hablar de la densidad del color, de la complejidad del color como elemento morfológico. Es quizás, bueno, es a mi juicio al menos, el elemento morfológico más complejo de todos los que componen la imagen. En cierto sentido también puede decirse que es un elemento espacial y que crea dinamismo, puede ser utilizado para conferir propiedades, como decía, simbólicas, propiedades discursivas, propiedades específicamente narrativas o simplemente de manera referencial. ¿Okay? El color adicionalmente tiene unas propiedades que producen significado en sí mismas, las propiedades morfológicas del color, las propiedades físicas del color, producen significado por sí mismas y un significado diferenciado del significado simbólico cultural. ¿Okay? En el caso de Lola, corre Lola, de corre Lola, corre, siempre me ocurre esa inversión, la dislexia se activa en particular con estas fórmulas.
En Corre, Lola Corre, tenemos evidentemente un uso compositivo y narrativo del color. El rojo se constituye en un elemento que da dinamismo, ritmo y continuidad a la imagen. Pero también el ejemplo de Dallas Solar Club, que espero hayan visto. Este ya es un asunto de la temperatura del color y no del color de ciertos objetos que se usan de manera emblemática, como si es el caso eh, de, de la película Corre Lola Corre. ¿Okay? Acá estamos hablando de un tratamiento más sutil y, como decía, de una temperatura del color, de una temperatura toda de la imagen, en este caso cálida, y no de elementos específicos. ¿Okay? Las diferencias cualitativas del contraste cromático están, por el contrario, sujetas a muchas valorizaciones, ¿no? La saturación, el dinamismo de la imagen, digo, aumenta con la saturación. Las zonas azules del espectro se oponen a las zonas cálidas o magentas, ¿no? Las zonas azules serían zonas frías. La proximidad entre los colores. Si no existen líneas entre los contornos de figura, va a haber también mayor dinamismo por el color. ¿Okay? Esta imagen la habíamos utilizado previamente para referirnos a estos aspectos. Habría que hablar también una sesión más específica, o hacer una segunda parte específica sobre el color, como decía, en la que también habría que hablar del espectro, del círculo cromático y de las relaciones de contraste y armonía. Okay. Por lo pronto, solo anticipación, ya esta imagen habíamos hablado sobre las, la armonización del color, en la que adicionalmente a la armonía general hay un énfasis contrastivo en el uso del rojo de manera centrada. Finalmente, para cerrar esta primera parte sobre los aspectos morfológicos, me parece importante retomar el elemento de la forma. Ya nosotros hemos hablado de este elemento al hablar de la relación figura-fondo, pero en tu caso lo retomo desde su condición propiamente morfológica y no desde la condición perceptual. Lo que llamamos forma o figura es un aspecto visual sensible de un objeto o de su imagen. ¿Okay? Tal como lo define Villafañe, al menos, es el conjunto de características que se modifican cuando dicho objeto cambia de posición, de orientación o simplemente de contexto. Pero también tenemos algo que llamamos forma-figura, forma-estructura, que son las características inmutables y permanentes de los objetos, ¿okay? Sobre los cuales reposa su identidad visual. Esto es importante, la diferencia entre la forma-figura y la forma-estructura. También podríamos decir la diferencia en el nivel morfológico de la figura y la estructura de un objeto. ¿Okay? Acá, por ejemplo, nosotros vemos la forma, figura del chico y de la taza, por ejemplo, y lo que podemos reconocer de esta vasija tiene que ver con su estructura de base, pero no podemos distinguir la figura propiamente de los objetos que están difusos acá atrás, ni de esta jarra que está, vasija que está adelante. Entonces de ellos tenemos solo la estructura invariable que nos permite reconocer que hay un taburete, que hay una vasija, que hay una suerte de mesa. ¿Okay? Acá tenemos además cómo la forma se deforma a través de la superposición de líneas que a su vez constituyen textura. Utilizo esta imagen de 9 semanas y media porque nos permite, aún reconociendo la figura, ver cómo esa figura es desfigurada, ¿okay? Cómo la estructura se mantiene, pero lo que nosotros reconocemos como figura queda desfigurado por la superposición de la luz, de las líneas y de las sombras, tanto deformantes que vamos a encontrar en esta imagen. ¿Okay?
haciendo síntesis en este punto, otros aspectos del nivel morfológico que podríamos señalar serían la dirección y tono, ¿ok? Que acá la dirección es un efecto, como he dicho, de la línea como articulante del espacio y no solo de la forma. ¿Ok? Y el tono, que en el caso de la imagen de base fotográfica es fundamental, y no lo mencioné previamente, porque es específicamente vinculado con la imagen fotográfica o cinematográfica, que es la presencia o ausencia de luz, lo que llamamos tono. ¿No? Un tono es una mayor presencia o una mayor ausencia de luz. Es el resultado de esa correlación. ¿Ok? Y tenemos adicionalmente 4 elementos que forman parte de los elementos morfológicos, pero que no estudiaremos en esta primera parte aún porque tienen que ver con la relación compositiva, es decir, son de una segunda tríada de, de este aspecto que tiene que ver con el comportamiento compositivo, es decir, con la dinámica eh, espacial y temporal de la imagen, y que vamos entonces a eh, desarrollar al hablar de estos otros aspectos.